Bueno, buenas noches. De verdad que para mí es una gran alegría poder estar aquí nuevamente, porque yo estuve también un día así como ustedes, hoy con las alabanzas. De verdad que me alegré mucho, así como decía nuestro hermanito, las alabanzas deben de ser para sentirnos alegres. Y yo pude sentir de verdad esa alegría, porque yo en el 2001 con mi esposo nosotros hicimos el retiro de matrimonios en Victoria. Entonces, de verdad que todo el carisma del movimiento, el estar aquí nuevamente, de verdad que uno lo identifica tanto. Y me alegro que a pesar de la lluvia, de lo que se podía decir de que iban a ser tormentas más fuertes, eléctricas y todo, el Señor nos ha traído a cada uno de nosotros, porque el Señor quiere que escuchemos el mensaje. Cuando a mí me pidieron si podía venir a predicar este tema, me encantó, porque soy madre de familia, ¿verdad? Y es rescatando los valores familiares, y al mismo tiempo soy maestra. Yo trabajo en el Colegio Highlands, que es un colegio pues bilingüe, católico. Entonces tengo la oportunidad que como maestra yo también veo mucho el entorno familiar de la familia. Yo veo más que todo pues las almitas de los niños, pero en los niños también nosotros podemos ver el reflejo de los padres, y así también nosotros pues conocemos a veces muchas familias, y descubrimos por medio de los niños realmente la realidad de esas familias. Entonces sí me encantó, porque yo dije, bueno, voy a poderles compartir un poco mi experiencia como mamá y como maestra, y de ver también cómo estamos viviendo nosotros en estos tiempos. Para comenzar, yo busqué qué es un valor. Cuando hablamos nosotros de valores, ¿qué es un valor? Y dice que son los tesoros que nos hacen crecer como personas y que nos acercan a Dios. Y realmente eso es, cuando nosotros practicamos valores, aprendemos valores dentro de nuestra sociedad, de nuestra familia, es precisamente lo que nos hace ir creciendo en el bien y que nos va acercando a nuestro Dios. Y los verdaderos valores siempre producen un crecimiento en la persona, siempre. Nunca puede haber un retroceso. Si yo voy a practicar, por ejemplo, el valor de la alegría, o sea, en mí va a haber un crecimiento como persona, en mi alma va a haber un crecimiento, no un retroceso. ¿Y cuál es la mejor escuela para nosotros practicar esos valores o enseñarlos o aprenderlos? Es la familia. Fíjense que a veces muchos padres de familia hemos buscado poner a nuestros hijos en colegios a veces católicos, precisamente porque queremos que a nuestros hijos les inculquen buenos valores. Pero a veces nosotros como padres les queremos dejar a los maestros o al colegio esa responsabilidad de que sean ellos quienes les inculquen los valores, quienes se los enseñen, y no. O sea, realmente los valores nacen dentro de la familia. Ahí es donde nosotros les vamos a empezar a inculcar a nuestros hijos. Y claro, si ponemos en un colegio, por ejemplo, católico de valores, claro que ahí va a ser un refuerzo para ellos, pero nunca nosotros debemos de depositar la responsabilidad de inculcar valores en otras personas que no sea la familia, que no seamos nosotros los padres, ni aún los abuelos. Los abuelos pueden ayudar muchísimo también a ir haciendo que un niño vaya creciendo en un valor, y bendito Dios cuando nuestros hijos tienen la oportunidad de crecer con los abuelos, pero la responsabilidad directa somos de nosotros los padres, al igual que nosotros hemos crecido dentro de una familia, cada quien con una familia diversa como Dios lo ha permitido, pero nosotros así fuimos adquiriendo ciertos valores, quizás unos más que otros. Y para apoyarnos en la palabra de Dios,
encontramos en San Lucas 10, 38, 42, este pasaje de Marta y María, que dice así: siguiendo su camino, entraron en un pueblo y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María, que se sentó a los pies del Señor y se quedó escuchando su palabra. Mientras tanto, Marta estaba absorbida por los muchos quehaceres de la casa. En cierto momento, Marta se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para atender? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió: Marta, Marta, tú andas preocupada y te pierdes en 1000 cosas. Una sola es necesaria. María ha elegido la mejor parte que no le será quitada. Palabra del Señor. Y ahora yo les pregunto, ¿cuántos de nosotros estamos ahorita como Marta? Porque realmente nuestro ambiente, nuestro entorno es así. Nos absorbe, padecemos de trabajitis porque necesitamos trabajar para poder proveer en nuestra familia. Cuando vemos a nuestro alrededor, realmente es increíble, especialmente para todos los que tenemos hijos, cómo ver que este ambiente de ahora está tan así a la mano de nuestros hijos para que ellos fácilmente puedan dar pasos en falso, muy fácilmente. No como en nuestros tiempos, por ejemplo, la pornografía. La pornografía en nuestros tiempos era, o se veían películas en el cine o en revistas, pero ahora nuestros hijos con un clic en la computadora, ellos pueden tener acceso a eso. Es lo que el mundo ofrece. Entonces nosotros debemos seguir el ejemplo de María, de preocuparnos por las cosas del cielo, de preocuparnos por las cosas que realmente valen y que son eternas. No por las cosas materiales, como en este momento Marta se estaba preocupando más por tener limpio el lugar, por quizás estar atendiendo a Jesús en ofrecerle algo de bebida, de comida, en los quehaceres de la casa. Y María eligió la mejor parte, que era estar cerca del Señor, escuchándolo. Así como nosotros ahorita hemos dejado allá mucho en nuestra casa para poder venir aquí a estar este tiempo con Jesús. También tenemos otra lectura que nos confirma mucho el por qué nosotros debemos siempre perseguir todo aquello que nos hace crecer. Y es en San Mateo 6, del 19 al 21. Y dice la palabra de Dios: no junten tesoros y reservas aquí en la tierra, donde la polía y el óxido hacen estragos, y donde los ladrones rompen el muro y roban. Junten tesoros y reservas en el cielo, donde no hay polía ni óxido para hacer estragos, y donde no hay ladrones para romper el muro y robar. Pues donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Palabra del Señor. Fíjense que parte de mi testimonio, para los que nunca me habían podido escuchar, yo soy viuda. Yo quedé viuda a mis 34 años. Fue exactamente hace 11 años. Pues yo les comentaba que con mi esposo nosotros habíamos hecho el retiro de matrimonios en Victoria en el 2001 y nosotros tuvimos un accidente sumamente serio, grave, en el 2006 viniendo de Santa Ana, y iba pues mi esposo, mi hijo que tenía 1 año, 10 meses y yo, y Hernán falleció en el accidente. Y pues para la gloria de Dios, a pesar de lo difícil que fue poder superar esa situación tan dura de algo inesperado, aquí estoy todavía diciéndole al Señor que a pesar de todo, aquí estoy para servirlo y para poder compartir de la experiencia que a mí me ha permitido vivir.
Y les traigo esto a cuenta precisamente por esta lectura. Mi esposo era un hombre de fe, era un hombre entregado al Señor, de mucha oración, y fue en un accidente, en un abrir y cerrar de ojos. Así como nosotros salimos esa tarde de la casa juntos los tres, él ya no regresó. Pero de verdad que cómo se siente esa paz que yo como esposa viví, de saber que de verdad él había alcanzado el cielo, porque muchas fechas, lecturas, todo eran indicaciones del Señor que me lo iban confirmando, que realmente Hernán supo luchar por ese tesoro del cielo. Y eso es lo que a mí, esa experiencia, porque uno a veces ve eso en los demás, pero jamás se imagina que uno pueda pasar una experiencia así en carne propia. Y cuando yo lo viví, y hoy verme aquí con una segunda oportunidad de vida, porque yo quedé en un hospital que solo pude ir a la última misa de novenario de Hernán, no pude estar con él, o sea, de toda la gravedad de cómo yo quedé, y hoy es una segunda vida que el Señor me ha regalado. De verdad que cuando uno se pone a pensar en eso, uno dice, realmente yo debo luchar por lo que es eterno. Si vemos el terremoto de ayer, que ha sido algo terrible, una noticia, a mí me ha impactado muchísimo ver esos videos donde se ven los edificios derrumbándose en cuestión de segundos, gente enfrente tomándolos. Se pueden imaginar esa angustia de saber de cuánta gente en un abrir y cerrar de ojos perdió su vida. Hoy comentábamos entre las maestras ese colegio que también quedaron tantos niños, y nosotros en el colegio teniendo todas esas almas a nuestro cargo en un momento así de emergencia, y la locura de los papás de poder llegar a ver sus hijos. Entonces pensemos en todo eso que ahorita nos está rodeando aún más, que nosotros debemos luchar realmente por las cosas del Señor, no por lo que el mundo nos está ofreciendo. Y aquí es donde yo voy a ir entrando ya un poco más a lo que son los valores dentro de la familia. Fíjense que no sé si ustedes han escuchado de un padre legionario que es el padre Ángel Espinosa. Me encanta él sus predicaciones, y que ha visitado el país en varias ocasiones. Y él explica en base a los valores tres puntos que son ahorita muy actuales y que nosotros debemos tomar en cuenta. El primer punto es el relativismo. El relativismo, así de sencillo, es piensa como quieras. O sea, aquí cada uno piensa como quiere. Y si yo pongo un punto, como por ejemplo el sexo, y hablamos de relaciones prematrimoniales, muchos saltaremos diciendo que no, porque la iglesia nos lo dice bien claro. Pero hoy en día, sí, eso es lo más normal del mundo. Vemos de que las parejas en su noviazgo, a sus 12, 13, 14, 15 años, ellos ya viven relaciones prematrimoniales o hasta viven juntos. Entonces en nuestra sociedad lo vemos muy normal. Vemos Estados Unidos, vemos Europa, vemos tantos ejemplos. Entonces que nosotros comenzamos a ver eso como algo normal. Eso es el relativismo. Cuando nosotros pensamos como queremos, y esa es la verdad, ¿verdad? Muchos creen que no son buenas las relaciones, y otros piensan que sí, pero cada uno está en su verdad. Pero si yo le digo 2 más 2, por ejemplo, es 4, nos damos cuenta de que es una verdad. O sea, no puede existir el 2 más 2, que ni es 3, ni es 1, ni es 5, sino que es 4. Y así es como nosotros empezamos a caer en cuenta que realmente hay verdades bien claras, que nosotros como cristianos, seguidores de Jesús, hay verdades claras. Si por ejemplo yo le digo que este color del mantel es azul, o
sea, está bien claro que no es azul. O sea, es como un tono rojo. Y esa es la verdad. Entonces, pero el relativismo ahorita está ganando tanto terreno en la sociedad que quiere hacer que cosas que no son buenas para la familia, para los hijos, para los esposos, parecen ser buenas. El segundo punto que el padre nos hace hincapié es el idealismo. Y el idealismo es ideas bonitas, todo lo bonito, lo ideal. Y aquí, por ejemplo, tengo unos ejemplos. Dice, ojalá un día este mundo cambie. Todos queremos que este mundo cambie, pero ¿qué voy a hacer yo para que realmente este mundo cambie? Y muchos me van a decir, pero yo, con solo yo que haga algo, el mundo no va a cambiar. Pero ¿y si todos pensáramos así? Imagínense, o sea, realmente que todos pensáramos que si yo hago algo para cambiar y así fuera una cadenita. Entonces no me puedo quedar solo en la idea que ojalá que mi matrimonio triunfe. Pero ¿qué está haciendo usted realmente luchando por su matrimonio? Mire que yo tengo 11 años ya de ser viuda, y de verdad que yo añoro y anhelo esos 6 años. Fueron bien pocos los años que yo pude vivir en un matrimonio, pero fueron 6 años que realmente me marcaron y fueron 6 años felices. Y realmente no hay como el apoyarse, como el tener. Yo ya les voy a contar un poquito más de mi testimonio y cómo de verdad me ha ido tocando el poder enfrentarme como una mamá sola dentro de una familia. Entonces es bien difícil. A ustedes se les hace un poco más fácil como matrimonio el poderse apoyar, hombre y mujer, que vienen a hacer el equilibrio ideal para sus hijos. Entonces, de verdad que sí, yo quiero que lo ideal sería que nuestro matrimonio triunfe. ¿Qué va a hacer usted entonces para que ese matrimonio sea como cuando el día que usted dio sus votos matrimoniales, que se sentía feliz en las nubes, realizado, que así o más debe sentirse en este momento? Por ejemplo, decimos, ojalá que la naturaleza ya no sea tan destructiva, porque hoy vemos tanto huracán, tantos terremotos, pero entonces, ¿qué debo de hacer yo? ¿Cómo puedo colaborar yo? No me voy a quedar yo pasiva en un ideal de, ay, cómo quisiera que la naturaleza ya no destruyera. Entonces ya no, si yo hasta ahorita sin querer he tirado basura en la calle y por eso se han ido tapando, ¿verdad? Donde los desagües de agua, o ya realmente tanto que nos piden no tirar basuras en tantos lugares por la ecología, no gastar como tantos plásticos, y cómo poner yo de mi parte para que yo de verdad, que ese ideal de vivir en un planeta más sano, que yo pueda colaborar, sembrar arbolitos, por ejemplo, porque nos estamos quedando sin esa naturaleza que Dios nos ha permitido. Ojalá que mis hijos sean buenos, y ahí quizás voy entrando ya en ese punto. Todos queremos que nuestros hijos sean buenos, todos anhelamos que nuestros hijos lleguen a ser unos profesionales y mejor que nosotros, por supuesto. Por ejemplo, yo no soy bilingüe, y miren que mi papi luchó, no se imaginan cuánto me metí al centro cultural, a saber en cuántas ocasiones, y solo hacía 6 cursos y me salía. De ahí me volví a meter y volví a hacer otros 8 cursos y me salía, y al final nunca pude yo llegar a ser bilingüe. Ahora, pues gracias a Dios, mis hijos están en un colegio bilingüe, y yo, por ejemplo, José David, que tiene 13 años, yo lo admiro de ver cómo a esa edad ya tiene una fluidez en su idioma, y ahí es cuando uno se alegra, cuando sus hijos a uno de papá lo van superando, porque eso es lo que quiere uno para sus hijos. Pero ahora yo les pregunto, si quieren que sus hijos sean buenos, sean triunfadores, entonces, ¿qué está haciendo usted? ¿Qué está inculcando usted en esos hijos
para que ellos lleguen a ser realmente triunfadores. A mí me encanta ver alumnos del colegio que van saliendo de bachilleres y verlos que salen académicamente muy bien, pero salen también con ese deseo de apostolado, de darse a los demás, deportes, que practican mucho deporte y eso les permite ir creciendo sanos, saludables en muchas áreas, que salen alumnos bien humanos, que vemos en el colegio tantos jardineros, los de mantenimiento, y ver que los alumnos bien lindos, sea el jardinero, sea quien sea, pasan y alegremente los saludan. Ese tipo de valores, por ejemplo, nosotros ya lo estamos perdiendo. ¿Por qué dentro de una institución, yo pongo de ejemplo el colegio, sí saludamos al director, sí saludamos a las maestras, a los coordinadores, pero por qué no vamos a saludar al jardinero, al de mantenimiento, al portero, a los de seguridad? Si al final todos somos humanos. Entonces ese tipo de detalles que nosotros como papás no podemos dejar pasar en nuestros hijos. Y ahora la otra tercera parte que nos menciona el Padre es el materialismo. Y yo creo que el materialismo de verdad que nosotros lo estamos viviendo a flor de piel en este momento. Y él lo dice como dejar a Dios a un lado, porque no me interesa esta vida, no creo que hay vida eterna. O sea, eso es lo que es el materialismo. A mí me interesa ahorita el consumismo, me interesa el tener la mejor casa, un buen carro, por supuesto un buen trabajo. Y nosotros en estos tiempos luchamos y luchamos tanto por económicamente estar bien para darle a nuestros hijos materialmente quizás lo que a veces no le podemos dar en cariño, en amor o en tiempo. Los matrimonios de hoy en día, ustedes los ven comparados a los matrimonios en aquellos tiempos de nuestros abuelitos, que en aquellos tiempos no se veía el divorcio. Y quizás en muchas ocasiones yo he escuchado cuando dicen, pero es que porque las abuelitas mucho aguantaban, porque ellas solo bajaban la cabeza. Y sí, eran otros tiempos, era otra forma de criar. Pero hoy en día los matrimonios se casan quizás hasta por un tiempo, diciendo que es por 4 años, vamos a probar 2 años y me separo y me divorcio fácilmente, busco otro nuevo hogar y así. O sea, estamos viendo una decadencia total de valores en esta sociedad actual y que realmente está afectando a toda la sociedad en sí. Nos estamos volviendo demasiado egoístas. Miren, fíjense que a nosotros como maestras nos damos cuenta de cómo hay niños, porque en el colegio pues hay mucha familia de capacidad económica, y nos damos cuenta de que hay muchos niños que ellos andan con una tristeza. Los vemos niños tristes, y ya voy a tocar el primer valor y lo voy a relacionar con esto. Y es porque ellos en su casa no reciben alegría, no viven la alegría, porque el papá pasa trabajando desde la mañana, que el papá quizás lo que hizo fue irlo a dejar al colegio, que fue el ratito que lo vio, y llega hasta la noche. Y no lo vuelve a ver a su hijo, porque cuando el papá llegó a casa, su hijo ya estaba dormido. Y la mamá a veces que se dedica más a todas las reuniones sociales. Y lo más triste es que a veces son reuniones de la iglesia, pero que le requieren tanto tiempo, y no podemos decir que está mal, qué bien que también se pueda dedicar a eso, que esté cerca de Jesús, pero que no descuide a sus hijos, a su familia. Y nosotros ahí vemos muchos casos que de qué sirve que los padres les estén dando todo lo material a sus hijos, tienen un motorista,
tienen las niñeras que los llegan a traer. Yo porque tengo unos días entrega de niños y yo me doy cuenta que son los motoristas y las niñeras quienes llegan a traer a los niños, y quienes hacen las tareas con los niños son las mismas niñeras o niños que nunca entregan tareas, que nunca firman las agendas de los niños, porque ahí se tiene la costumbre que hay una agenda diaria. No existe la presencia de papá, y a lo mucho llega, sí, a la reunión, ¿verdad? Que hay reuniones pues de sus hijos a veces, o cuando los maestros piden, y da tristeza saber que realmente hoy, por este mundo tan materialista, y porque creen los papás, a veces nosotros creemos que con darles el juguete más caro, que con darles lo que ellos nos piden, nosotros lo podemos hacer feliz. Fíjense que en mi caso, yo tengo a mi hijo varón, como les comento, de 13 años, parte crítica de adolescencia, que ya tengo como un año de estarlo viviendo, y todos sus compañeros tienen celular, todos. Y a mí me dice, mami, ¿y por qué a mí no me da celular? Y yo realmente porque en el colegio el director en una ocasión nos presentó un estudio y nos explicó a qué edades es lo más conveniente que los hijos puedan tener acceso a redes sociales, a celulares, salidas, y yo me aferré mucho a esos estudios, y realmente yo dije, no, realmente yo voy a ir como así despacio. Y a mi hijo ahorita, él no tiene celular, yo le presto el mío, y en mi celular tiene instalados ciertos juegos, ciertas cosas, pero él no tiene, y él me lo reclama y me lo pide. Pero le digo, bueno, allá los papás de ellos, pero tú no lo vas a tener todavía hasta que yo vea en ti una madurez. Porque realmente el acceso de un celular a un jovencito, o sea, de verdad que es un arma tremenda, y que ellos deben de tener cierta madurez para saberlo utilizar y ayudarles a guiar. Entonces, estos 3 puntos que yo les mencionaba del relativismo, el idealismo y el materialismo, es con lo que nosotros estamos luchando ahorita. Ahora paso brevemente a mencionar algunos de los valores que son los que nosotros sentimos que debemos de practicar más dentro de nuestras familias, que somos unas familias que estamos luchando por estar cerca de Jesús. Y el primero de ellos es la alegría. Lo que yo les mencionaba, miren, los niños, ellos nacen alegres, o sea, no hay niño que nazca triste, o sea, todos los niños se van desarrollando en un ambiente alegre. Si somos nosotros los papás quienes hacemos que el niño se vuelva triste, o se vuelva amargado, o se vuelva enojado, porque el niño absorbe, ve las actitudes de nosotros como padres. Pero si nos ve a nosotros como padres alegres, ellos también van a ser alegres. Hay un video en internet que me hubiera encantado poderlo poner, que a nosotros en el colegio muchos nos los ponen, no sé si lo han visto, que es que va el papá con su hijo chiquito o la mamá con su niña, y la niña va haciendo exactamente lo que su papá o su mamá hace. Que si la mamá va con un cigarro, la niña también va con un cigarro. Que si su papá le grita al cajero de una tienda, el niño le grita también. Y así, porque realmente los niños, como decimos, son unas esponjas que ellos están absorbiendo todo lo que ven y todo lo que oyen, y principalmente en la casa. Entonces seamos nosotros de verdad esos padres alegres, que les transmitamos a ellos alegría. Como les decía, nosotros en el colegio como maestros podemos ver, miren, es increíble cómo cuando a alguien le ha sucedido algo. Yo me recuerdo hace fue quizás en este año, a principios de año, cuando yo doy clases de computación, yo solo los veo a cada grupo 2 veces a la semana.
Entonces, esa cercanía tan grande, yo me puedo a toda primaria, pero tal vez no tengo una cercanía tan grande como los titulares. Pero a mí me impresionó ese día un niño que fue viéndome cuando yo los llegué a traer al salón y se me tiró y me abrazó y comenzó a llorar y yo me quedé. Entonces lo que hice fue llevármelos al salón y luego puse a los demás a hacer una actividad y me quedé platicando con él. Y lo que él me comentaba era que una noche antes le habían dicho sus papás que se iban a separar. Él es hijo único, que se iban a separar y que uno de ellos iba a salir del país y que él se iba a quedar con su mamá aquí, pero que ya no iba a poder ver a su papá. No se pueden imaginar ese niño cómo lloraba y lloraba y lloraba y no se podía controlar, que yo lo que hice pues en ese momento fue consolarlo, abrazarlo, darle palabras de aliento y pues tuve que hablar con la psicóloga para que le pudieran dar un seguimiento. Y así nosotros en los colegios recibimos todas estas almas de estos niños, mas no sabemos, ahí donde los ven tan pequeños o adolescentes, con qué carga llegan, porque ellos llevan a veces las cargas de los padres. Así es. Entonces nosotros debemos de transmitirles a ellos esa alegría, que a pesar que nosotros podamos tener problemas económicos, de trabajo, aún entre nosotros, que nosotros eso no se lo transmitamos a nuestros hijos, porque a ellos les está afectando. A veces nosotros somos bien exigentes y yo les digo que cometí ese error. A la falta de papá, al perder a Hernán, yo me convertí en la mamá consentidora, pero al mismo tiempo me convertí en la figura de creer de un papá exigente, un papá de autoridad. Entonces, hoy yo estoy viendo en José David muchas actitudes donde realmente se ve eso, porque yo lo vi a él como quería hacerlo sentir que era un pequeño adulto y yo le exigía a él muchas cosas de adulto y porque era el hombrecito de la casa y era el niño y era el varón, y ahora yo me di cuenta que fui tan pero tan perfeccionista con él que muchas cosas yo no lo pude dejar ser un niño. Como es un niño que hace travesura, un niño que corre, un niño que bota la leche, un niño que quebró un florero. O sea, era como que botaba la leche y es como, José David, qué barbaridad. No, o sea, dejémoslos ser niños dependiendo de su edad. Dejémoslos ser de verdad niños alegres. Otro de los valores, el amor. Y algo que yo les mencionaba, el amor. A veces nosotros en este tiempo queremos cubrirlo con lo material, porque como nuestro trabajo nos exige tanto tiempo que no tenemos esa calidad de tiempo para nuestros hijos. Entonces a veces aún el amor no debe ser solo de caricia, de beso. Claro que es una forma de demostrar físicamente a nuestros hijos, ustedes como esposos, de demostrarse ese amor también con ese contacto físico, porque todos necesitamos tener ese contacto físico, pero también el amor es por medio de la corrección. Hace como el domingo antepasado precisamente el evangelio hablaba de eso y me encantó el padre cómo lo explicaba. Y estábamos con mi hijo y él me voltea a ver y me dice, mami, entonces tú por eso me corregís, porque me amás. Y yo le digo, siempre te lo he dicho. O sea, de verdad que cuando uno de papá o de mamá corrige, sus hijos deben de saber que es por amor, se lo tiene que decir, se lo tiene que explicar. Porque si no, él lo que siente es solo ataque para él y no está corrigiendo de la mejor manera. Debemos corregir, claro, con mucha autoridad, con mucho límite, pero sabiendo su hijo de que lo está haciendo por amor. Nosotros ustedes en su matrimonio deben de tener ese equilibrio, de saber de tener un equilibrio como esposos, como padres,
que se puedan demostrar ese amor. Si sus hijos los ven a ustedes enamorados como esposos, seguro que sus hijos van a llegar a tener también un matrimonio lleno de amor. Porque si su hijo varón ve cómo papá es con mamá, yo le aseguro que ese chiquitín cuando sea adulto va a respetar a su futura esposa como su papá ha respetado a su mamá, porque eso así es. Entonces es importantísimo el ejemplo que nosotros como papás debemos de tener con nuestros hijos y nosotros, por supuesto, dentro de nuestro matrimonio. El otro valor es la honestidad. Y hoy en día, de verdad que la honestidad, más que todo cuando vemos los ámbitos políticos y todo eso, es cuando nosotros decimos, es lo que ya no existe, que hay tanta corrupción, pero de aquí se derivan muchas cosas más, como por ejemplo la mentira. Y miren, y eso lo podemos ver dentro de nuestra misma familia. Si nosotros queremos ser honestos y crear hijos honestos, comencemos desde las cosas pequeñas. Por ejemplo, mi hijo sabe de que él debe mantener un promedio, ¿verdad? Pues no le exijo mucho, lo que pasa que al fallecer Hernán, a él pues tuvo la bendición de tener cierta beca dentro del colegio, pero eso le exige que él tiene que tener, ¿verdad? Ese promedio lo tiene que alcanzar. Entonces yo por eso soy un poco exigente con él. Pero yo estaba siendo tan exigente que me empecé a dar cuenta que él me mentía. Me mentía a veces en resultados de exámenes, en resultados de tareas, pero al final yo me daba cuenta porque el sistema de notas nosotros los papás lo podemos ver en una plataforma. Entonces al final, ahora yo lo que he hecho más en esta su edad de adolescencia, yo he entendido muchas cosas, que realmente lo que yo debo infundir en él es que no me mienta. Que aunque ayer me trajo una nota de 2.5 en un quiz de inglés que yo me quedé aterrada, ¿qué tuve que hacer? O sea, decirle, bueno, usted sabía, límites son límites, no más computadora, más que yo esté enfrente viendo cuando usted esté haciendo las tareas, porque le había agarrado con que con música estudiaba mejor. Entonces, a poner límites. Porque ese 2.5 tiene una consecuencia, pero no me mintió, me lo dijo, llegó honestidad. Entonces nosotros como padres debemos comenzar a trabajar en esas cosas tan pequeñas, en la honestidad, en no mentir, en no robar. Cosas tan sencillas como que a veces podemos encontrar en nuestro trabajo, en el colegio. Por ejemplo, a mí me encantan niños que me han llegado a devolver hasta 1 centavo, que encuentran botado y me lo llegan a devolver 1 centavo. O sea, esa honestidad de niños. Y hay casos en los que los maestros tienen que cerrar el aula y empezar a registrar y darle vuelta a todas las mochilas para poder encontrar la sacapunta, para poder encontrar cualquier otra cosa que se haya perdido, pero que nosotros los maestros buscamos precisamente por eso, porque tenemos que inculcar la honestidad, el no mentir. Y eso nosotros como familia lo tenemos que hacer con nuestros hijos, y ustedes como esposos igual poderlo hacer. La valentía. Miren, me encantó, y quizás aquí les voy a contar un poquito parte de mi historia. Yo enviudé y me quedó mi hijo de 1 año 10 meses, que es el que hoy les cuento, José David, que tiene 13 años. Pero en el transcurso de los años, yo me convertí en madre soltera. Y ahora tengo a Mariana, que Mariana tiene 5 años y medio. Entonces, yo vivo con mis hijos y vivo con mi mami, porque de verdad que la situación que yo viví fue tan dura que al fallecer Hernán en ese accidente, no solo fue eso, sino que a los 2 meses fallece mi papi también de un cáncer fulminante. Entonces nosotros nos vamos a vivir con mi mami hasta el día de hoy.
Entonces yo ahora soy viuda, soy madre soltera, con mis 2 hijos, feliz, pero enfrentando situaciones difíciles por errores que uno comete. Entonces esos errores, uno como humano y que no esté exento de caer, porque yo después de todo lo que pasé, yo seguí perseverando, aún en matrimonio sola, seguí perseverando, pero luego nació Mujeres en Victoria, que fue para mí lo que el Señor puso mi tabla de salvación, y fue cuando nació Mujeres en Victoria. Y aún siendo yo servidora de Mujeres en Victoria, o sea, yo no fui testimonio y yo caí en un pecado. Pero dentro de eso, la misericordia de Dios es tan grande que me regala una hija. Una hija que yo pensé que nunca iba a poder tener porque mi primer hijo es por adopción. Porque a mí me dijeron que era estéril. Y yo luché con mi esposo por años y nunca pude tener un hijo. Y la bendición de José David fue por adopción. Bebecito llegó a nosotros. Y de repente yo quedo embarazada y así fue como un embarazo del cual yo esperé tanto tiempo, pero en circunstancias que no eran las correctas, que no eran buenas. Entonces, esa parte de mi vida yo la he tenido que enfrentar. Entonces, ¿por qué les hablo de esto y les comparto mi testimonio de valentía? Porque yo, a pesar de todo, la gente de la comunidad, la gente de la iglesia me apoyaron, mi familia me apoyó, y el poderme sentir que a pesar que yo había caído, pero yo no podía quedarme tirada llorando. Venía una bebé en camino y yo tenía que ser una mujer fuerte y valiente. Y ahora aquí donde me ven, o sea, yo estoy luchando y sigo perseverando ahora por mi tiempo, porque estoy en el colegio, pues tanto tiempo ahí paso que ya no tengo la oportunidad de poder crecer en un movimiento fuera, pero estoy dentro del movimiento del colegio, que es de los padres legionarios. Y ahí estoy creciendo y les digo, la valentía que uno debe tener como padre a enfrentar las situaciones de la vida, tanto de algo que no esté en nuestras manos o de un error que sí hemos cometido, y que esa valentía nosotros se la debemos de transmitir a nuestros hijos. Por ejemplo, mi hijo José David ha enfrentado la muerte de su papá, la muerte de su abuelito, y acaba de enfrentar la muerte de su mejor amigo, que murió el 15 de julio en el colegio de cáncer, y así, y es algo que nosotros no podemos obviar, no podemos quitarle a nuestros hijos. Nosotros debemos hacer de nuestros hijos hijos valientes, hijos fuertes. Ya para ir terminando, en una charla que nos dio una mexicana en el colegio, a mí me impactó mucho cuando ella decía que no le duela que su hijo aguante un poquito de frío, que no le duela que aguante sed, que aguante hambre, porque eso lo que está haciendo a su hijo es fortalecerlo. Y hoy en día nosotros como papás lo que estamos haciendo es que no estamos inculcando en nuestros hijos la paciencia, sino que todo lo quieren en un abrir y cerrar de ojos. Y fíjense que un ejemplo, que mi hijo recibe clases de básquetbol después de sus clases y él tiene su botella y ese día no llenó su botella. Y entonces íbamos en el camino que quería que le comprara una botella. A mí no me costaba nada pasársela comprando a cualquier tienda que fuéramos. Pero yo me acordé de esas palabras y yo dije que aguante. No se va a morir de sed por este pedazo de aquí a mi casa que eran 20 minutos. Que aguante. ¿Ustedes creen que ahora a él se le olvida llenar su botella de agua porque después de las clases de básquetbol va sediento? Es responsabilidad de él. Yo no puedo estar encima de todo lo que él hace toda la vida, dándole su agüita, dándole eso. O sea, no podemos. Tenemos que dejarlos libres. Tenemos que dejarlos
que ellos enfrenten la vida, porque el día de mañana ellos van creciendo, son adultos, entran a la universidad, ya no hay ni maestros que están controlando que vino fulanito, no vino fulanito, y le habló al papá, entró a clase, señora, no entró. Entonces nosotros debemos ser así también con nuestros hijos, hacerlos hijos valientes, no les facilitemos todo, hagamos que le cueste algo. Y el último, que lo voy a unir por cuestión de tiempo, es la fe y la fe religiosa. Y es precisamente que nosotros como familia nos vean así como hoy, que vienen a su reunión, que vamos el domingo a misa, que nos vean orar en la mesa por los alimentos, que nos vean orar por la catástrofe de México, que ellos sientan también, se sientan identificados, que hay que orar por los demás. Por ejemplo, víveres, que los niños sean quienes puedan repartir estos víveres a personas que los necesitan, que los hagamos parte de ir creciendo en esa fe en Dios, en saber que en nuestra vida no podemos caminar victoriosos si no tenemos a Dios en nuestro corazón, pero es algo que nosotros como papás tenemos que hacerlo y tenemos que ser ese ejemplo para nuestros hijos. Y termino con este pensamiento del Papa Francisco, que me encantó, que dice: vivimos en una sociedad de la información que nos satura indiscriminadamente de datos, todos en el mismo nivel, y termina llevándonos a una tremenda superficialidad a la hora de plantear las cuestiones morales. Se vuelve necesaria una educación que enseñe a pensar críticamente y que ofrezca un camino de maduración en valores. Así que ese es el mensaje de hoy. Ayudemos a nuestros hijos a que sepan pensar críticamente. Me encanta esto, porque nos hemos dado cuenta en el colegio que los niños ya no quieren ni pensar. Ellos les ponemos una lectura y las preguntas, y ellos quieren encontrar la respuesta exactamente igual. Y no debe ser así. O sea, los niños de hoy en día no quieren pensar, no quieren leer, no toman sus propias decisiones porque nosotros como padres no les facilitamos para que ellos vayan siendo personas independientes. Tenemos que hacerlos que tengan esa independencia, pero al mismo tiempo, por supuesto, bajo límites, porque sabemos que si no, el mundo se los come. Tristemente, el mundo los absorbe. Entonces, qué importante es que si nosotros queremos una familia victoriosa, nosotros debemos de tener una familia que realmente se practiquen los valores. Así que la tarea que les voy a dejar es que de estos valores que yo les mencioné, y por supuesto hay muchísimos más, que usted piense ahora cuál es el valor que a usted como persona más le está haciendo falta, tanto en su matrimonio, con su pareja, con sus hijos, con su ambiente de trabajo. En el trabajo es donde pasamos más tiempo a veces que en nuestra casa. Piense en ese valor y comience de verdad a practicarlo a partir de hoy, de ahorita, de este momento, y ya va a ver realmente cómo ese cambio que usted va a hacer va a ir haciendo que cambie su pareja, que cambien sus hijos, y usted va a poder ver frutos en su hogar. Así que Dios lo bendiga y gloria a Dios.